Shalom, Javerim, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra 78ª clase de 79ª clase de Introducción al Judaísmo. Hoy con un tema que me han pedido, es un poquito fuera de nuestro currículum, pero un tema que viene muy a propósito de todas las cosas que están pasando hoy, que es el tema de unidad y desunidad del pueblo judío. Me han preguntado sobre las diferentes denominaciones, sobre los diferentes movimientos dentro del judaísmo, sus orígenes, sus diferencias, sus relaciones. Y antes de entrar en esto, quiero hacer dos aclaraciones muy importantes, sin las cuales es muy difícil dimensionar este tema de la división interna del pueblo judío hoy en diferentes grupos o escuelas o movimientos o denominaciones o sectas o como quiera llamárselo. O sea, cada una de estas palabras es por supuesto tendenciosa. La primera de estas, la primera aclaración que tengo que hacer es que desafortunadamente la unidad judía ha sido siempre un desideratum. ¿Esto qué quiere decir? No es simplemente para poner latinajos, sino es la unidad judía siempre ha sido un ideal, pero no ha sido una realidad. El pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo israelita, remontándonos incluso a los tiempos de la Biblia, siempre ha sido un pueblo con profundas diferencias ideológicas, políticas, geográficas, religiosas, y esto es algo que, a pesar de que en ciertos rincones del pueblo judío se crea, o sea, se proyecte una imagen de que en el pasado todo era mejor y todos estábamos unidos y todos les hacíamos caso a los rabinos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es acorde con la realidad histórica del pueblo de Israel. Y para demostrarles esto, quiero simplemente traer a colación una serie de ejemplos. ¿Ok? Ejemplos, comencemos por ejemplo con la época bíblica. Había grandes diferencias. Recordemos, el pueblo hebreo, el pueblo israelita comienza como una colección de tribus y estas tribus no siempre se la llevaron bien. O sea, tal vez hay un solo momento ilusorio donde estas 12 tribus se coalicionan, dos momentos ideales durante la historia del pueblo de Israel. El primero de ellos son los 40 años de vagar en el desierto, donde se nos presenta en el libro de Bemidbar esta imagen idílica, porque es una imagen idílica. Es una imagen ideal del campamento. Esto es Parashat Bemidbar, la primera parashá del libro de Números, donde tenemos el Mishkan, el santuario en la mitad y todas las tribus muy bien organizaditas alrededor, marchando en su orden, adelante Yehudá con todos sus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una imagen ideal, pero recordemos que el vagar en el desierto es presentado en la misma Torah como un periodo embrional. Es un periodo donde la gente no cosecha, simplemente come pues de lo que les cae del cielo. Es un mito de unidad. Y aún así, aún dentro de esta etapa idílica, vemos diferencias y vemos roces y vemos desunidad en el pueblo. Por un lado, tenemos los espías, tenemos la revolución de Koraj, que es una revolución adentro del estatuto de los levitas. Es básicamente grupos de levitas rebelándose en contra de la autoridad de los Kohanim, de la familia de Aarón. El segundo momento idílico que tenemos en la Biblia es el reinado de David. Es el reinado de David, donde las 12 tribus más o menos logran una armonía. El reinado de Salomón lo mismo, pero dura muy poco. Y si nosotros leemos el libro de Samuel, y ni siquiera hay que leerlo con cuidado, simplemente una lectura superficial, arroja que dentro del mismo la misma dinastía davídica había profundas divisiones.
Los hijos de David pelean el uno contra el otro por sucesión. Hay profundas diferencias. Y si estos son los dos momentos buenos que tenemos en la Torá, imagínense el resto. O sea, prácticamente desde Caín y Abel, porque no eran judíos, pero la Torá es un libro sobre el deseo de unidad y la realidad de la desunión. Entonces tenemos la división entre el norte y el sur, el reino de Israel y el reino de Judá, que estudiamos en nuestras clases de historia. Tenemos la división entre aquellos que seguían a los profetas y aquellos que no, aquellos que seguían el culto de Jeroboam, el culto de los becerros de oro que habían sido puestos en Betel y en Dan. Una división religiosa dentro del pueblo judío, una división política, es la división en el reino de Israel, el reino del sur. Lean el libro de los jueces, incluso antes de que hubiera reyes. Es posiblemente una de las partes más espeluznantes de toda la Biblia. Es el último episodio del libro de los jueces, que es el episodio de Hashivha Giv'ah, de la sierva en Giv'ah, donde prácticamente las 11 tribus, aparte de Benjamín, se rebelan en contra de Benjamín por un acto de sevicia, de crueldad de parte de la tribu de Benjamín, y prácticamente la exterminan. Bueno, aquí estamos hablando de guerra civil abierta y o sea, sin excusas. Y a través del resto de la historia judía vamos a ver una profunda desunidad. Si bien es entre aquellos, lo que se llama Amei Haaretz y Shavei Zion, aquellos que se quedaron en la tierra de Israel, las clases populares, y aquellas personas que regresan con Ezra y con Nehemías de Babilonia, que tienen una forma de observar el judaísmo muy diferente. Tenemos en la época del Segundo Templo las grandes sectas, fariseos, saduceos, esenios, los sicarios, los místicos de Qumrán, cada uno con su visión diferente de lo que debe ser el judaísmo pre-templo, y luego en la época post-templo tenemos diferentes versiones del judaísmo. El judaísmo rabínico, luego tiene una división entre los rabinos de Eretz Israel, los rabinos de Babilonia. Ahora, no siempre estas divisiones son agresivas. Hay muchas veces que las divisiones son tremendamente polarizantes. Hay veces que estas divisiones hay diálogo, pero es un diálogo tenso. Por ejemplo, es el ejemplo entre los rabinos de Eretz Israel y los rabinos de Babilonia, los cuales veían cada uno como los representantes auténticos del judaísmo, del futuro. Cada uno, mucho más los Eretz Israelim que los babilonios, convencidos pues de la autenticidad de su linaje. Luego, durante la época talmúdica, tenemos el comienzo del grupo caraíta. El caraísmo rechaza el rabinismo completamente. Luego tenemos divisiones geográficas entre Sefarad y Ashkenaz. Luego tenemos divisiones entre místicos y racionalistas. Y así, entre Hasidim y Mitnagdim, aquellos que siguen las enseñanzas de Baal Shem Tov y los rebes hasídicos, y aquellos que lo rechazan. Y así hasta el día de hoy, tenemos divisiones dentro del pueblo judío. Entonces, esta es la primera cosa que quiero dejar absolutamente clara. A pesar de que el ideal siempre ha sido un ideal de unidad religiosa, política, geográfica, etcétera, 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 esto no deja de ser un ideal. La realidad del pueblo judío, las más veces, es fragmentaria, es competitiva y es dividida. Y hoy en día, para bien o para mal, esta también es la realidad del pueblo judío. Quiero hacer una nota al pie a esto, y es la noción de que muchas de estas divisiones eventualmente acaban imponiéndose, y el mejor modelo es evolutivamente.
¿Ok? Hay partes que quedan, o sea, simplemente quedan por fuera del pueblo de Israel. Dos ejemplos sencillos. Primero de ellos es la división entre el norte y el sur, entre el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Israel tenía sus propios reyes, sus propias costumbres, sus propios profetas, pero políticamente, ¿qué pasa? Los asirios los destruyen, los exilian. Esta fantasía de que las 10 tribus perdidas están en algún lugar es una fantasía, Javier. Esas tribus desaparecen del mapa judío. ¿Quiénes sobreviven? Evolutivamente, los judíos, es decir, Judá. Otro ejemplo, la división entre fariseos y saduceos, que era una división sobre la naturaleza de la autoridad, de quién tiene la autoridad para interpretar la Torah. De acuerdo a los saduceos, ellos se apegaban a una visión bastante más literal de la Biblia, donde quienes eran los que tenían la autoridad de interpretar y juzgar, los Kohanim, los levitas. Y es lo que dice Deuteronomio. Cuando ustedes tengan una pregunta, suban a Jerusalén y pregúntenle a los Kohanim Leviim que están ahí. Es lo que dice la Torah. Mientras que los fariseos estaban presentando una visión verdaderamente revolucionaria, donde existía una cosa que se llama Torah Shebe'al Peh, la Torah oral, y a través del esfuerzo y de dominar esta Torah oral, una persona podía llegar a una posición de liderazgo. ¿Qué pasa? El templo se destruye, los romanos destruyen el templo, y esto hace que el movimiento saduceo pierda su centro. Los saduceos eran Kohanim, estaban muy enfocados en el servicio del templo. Sin templo, el farisaísmo no tiene sentido. Sobreviven entonces los fariseos. ¿Ok? Un contraejemplo. Los Hasidim y los Mitnagdim. Dentro del mundo ultraortodoxo hay dos campos que vienen peleando desde el siglo XVII, que son aquellos, por un lado, los Hasidim, que siguen las enseñanzas del Baal Shem Tov, y los Mitnagdim, que son los que se oponían a las innovaciones de los Hasidim. Y a pesar de que si ustedes nos metiéramos en una máquina del tiempo y viajáramos a Polonia en el siglo XVII, que en el siglo XVIII, o sea, esta gente se detestaba, se metían a la cárcel, se apedreaban el uno al otro, se mandaban pandillas a destruirle las sinagogas el uno al otro. O sea, era una guerra no solo de palabras. Y uno dice, esta gente jamás se va a entender. Y hoy en día vayan ustedes a Bnei Brak, vayan ustedes a Geula, vayan ustedes a Jerusalén, y esta gente vive más o menos uno al lado del otro, comparten ciertas instituciones, y para la mayoría del pueblo judío ni siquiera hay una diferencia. O sea, bueno, los ultraortodoxos, los Haredim. Dentro de los Haredim hay toda una serie de super ultra divisiones chiquitas dentro de los Hasidim. Entonces, uno de mis Roshei Yeshiva en Jerusalén creció, él es un Belzer Hasid, y él se sabe entonces todas las divisiones. Y es un placer con él ir a comprar libros a Mea Shearim, porque él le decía, no, mire, ese es un toldo sajrona. ¿Cómo las medias? Se ponen las medias por encima del pantalón. Ese es un satmar. Bueno, ¿y cómo? No, es que son los del sombrero plano. O sea, para la mayoría del mundo, un judío de peyes, de barba, de sombrero negro, pues es un judío ortodoxo, un judío ultraortodoxo, pero también hay divisiones. Pero estas divisiones que han pasado a través de 300 años de interacción, básicamente estas divisiones han dejado de ser verdaderamente relevantes. Y a pesar de que hoy pues hay familias hasídicas que todavía no se casarían con un mitnaged, se ha encontrado una síntesis. Cuando hay dos valores en conflicto, y aquí que me corrijan los filósofos, cuando hay dos valores en conflicto, pueden pasar una de tres cosas. O se eliminan el uno al otro,
self-assured destruction, es decir, cuando las dos cosas invierten tanta energía en pelear que acaban destruyendo los recursos de cada grupo. Esto pues afortunadamente no ha pasado ha pasado en pequeñas localidades, por ejemplo en la comunidad de Afganistán. Cuando llegaron las tropas norteamericanas, encontraron, esto parece un chiste, pero no lo es, encontraron 2 judíos en Kabul y no se hablaban el uno al otro. Y no solo, sino que no se hablaban, sino que habían pasado los últimos 20 años delatando el uno al otro a los talibanes para que los talibanes metieran a la cárcel al otro, lo mataran. Ese es el modelo menos deseable. Está el modelo que nos venden los historiadores la mayoría de las veces, y es una parte gana. Ganan los buenos, por supuesto, que los vencedores son los que escriben la historia. Entonces, si uno lee, por ejemplo, la literatura rabínica, pues, ¿quiénes son los buenos? Son los rabinos, los perushim, los fariseos ganamos. Entonces, los saduceos, pues, eran malos, estaban equivocados, ese, pues, es de cierto modo el privilegio de los vencedores que pueden reescribir la historia, donde hay un claro ganador. Entonces, pues, eso es lo que suele pasar. Pero la mayoría de las veces lo que sucede es que hay una síntesis. O sea, hay tesis, antítesis, y luego hay una síntesis donde ambos grupos de cierto modo cambian al influenciarse el uno al otro, se acoplan para mejor adaptarse. Y acaban sobreviviendo partes de lo uno y partes de lo otro. Entonces, un ejemplo que para mí es muy diciente y muy significativo, la guerra entre racionalistas y místicos. En el siglo III, en el siglo XIV, esta no era una guerra de likes y unlikes en YouTube como es hoy en día, ¿cierto? Que le pongo like a los videos del cabalista y le pongo no me gusta a los videos del rabino Juan. Así, no, esto era una guerra de yo voy a donde los dominicanos y denuncio las obras del Rambam y lo queman las obras del Rambam en plaza pública en Montpellier, en París. Los racionalistas luego escribían libros diciendo que la Kabbalah es idolatría, que la Kabbalah es peor que el trinitarianismo, etcétera, etcétera. O sea, una guerra muy, muy ácida. Y si ustedes ven hoy en día, a pesar de que los cabalistas tienen una clara ventaja a nivel teológico, ustedes abren el Sidur, abren cualquier Sidur, ortodoxo, conservador, reformista, hasídico, sefaradí, ashkenazí. ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar piyutim cabalistas, Lejadodí, Ana Bejoach, y van a encontrar piyutim racionalistas, Yigdal, Adon Olam. Adon Olam es un himno al Dios del Rambam. Pues el Yigdal, con más razón, el Yigdal es los 13 principios del Rambam en versión canción. Y ahí están, uno después del otro, en nuestro Sidur. Conviviendo, creando una tensión. ¿Por qué? Porque esa tensión nunca se resuelve. La desunidad del pueblo judío ahí está, y no es el ideal, pero en la mayoría de las veces lo que acaba sucediendo es una síntesis. Y en mi opinión, esta es una síntesis positiva. Y no es algo único del judaísmo, Javerim. O sea, todas las religiones, todos los pueblos, todas las ideologías crecen de esta manera. No es que seamos muy especiales. O sea, en esto el judaísmo también está sujeto a las reglas de la historia y de la sociología. Hasta aquí mi primera aclaración. Media hora. Imagínense. Vamos a ver si podemos terminar el tema hoy. Vamos a ver. Preguntas sobre este tema. No, ok. La segunda nota, que es algo que la gente no entiende y que toma mucho tiempo enseñar,
especialmente para aquellas personas que apenas empiezan en el judaísmo, es que la gente piensa que las divisiones del judaísmo son puramente ideológicas. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Asumen que las diferencias entre ortodoxos y masortí, entre reformistas, entre hasídicos, entre cabalistas, son diferencias que están basadas sobre líneas ideológicas tremendamente claras a las cuales se suscriben todos los miembros del grupo. ¿Ok? Es decir, todos los ortodoxos son iguales, todos los reformistas son iguales, todos practican de la misma manera. Los masortistas, se inventan unas palabras, el ortodoxismo, eso no existe, existe la ortodoxia. O sea, justamente el propio lenguaje denota una falta de comprensión. El ortodoxismo no existe, existe el judaísmo. Dentro del judaísmo hay una diversidad ideológica inmensa, siempre la ha habido, pero la gente asume que estas diferencias ideológicas son, o sea, que toda la persona que dice tener el mote o el label, ¿cierto? La etiqueta de yo soy X, entonces piensa esto y esto. Entonces, todos los rabinos masortí somos igualitarios. Todos los rabinos masortí estamos a favor de los matrimonios de personas del mismo género. Todos los hasidim son antisionistas. Todos los ortodoxos son Shomrei Shabbat. Y se genera, lo que se acaba generando es una caricatura. Es una caricatura, es un pastiche que esto pues para una persona que haya vivido medio año dentro de una comunidad judía se va a dar cuenta que no es cierto. ¿Ok? Sí, las diferencias entre los grandes grupos del pueblo judío suelen ser el detonante, el fermento, lo que los inicia, suele ser diferencias ideológicas o políticas o geográficas, pero ideológicas. Entonces, o sea, cuando los rabinos en el siglo XIX en Alemania dicen, no nos sirve la ortodoxia de nuestros padres, vamos a reformar el judaísmo, esto proviene de un claro deseo ideológico, de una élite, ¿cierto? Que piensa bien la cosa y dice, bueno, vamos a hacer esto y esto. Pero, ¿qué pasa con las ideologías, Javerín? Las ideologías no se sostienen por sí solas. Las ideologías, para poder subsistir, tienen que crear marcos institucionales. Una ideología que no tenga una forma de replicarse, no la va a seguir nadie. ¿Ok? O sea, yo puedo ser el tipo más inteligente del mundo y tener las mejores ideas y las mejores lecturas del judaísmo, si yo no tengo un marco institucional de congregaciones, de instituciones, de escuelas, donde esta ideología se esté perpetuando, mi ideología no vale un peso. Mi ideología no es ideología. Las ideas, a pesar de lo que diga Platón, no existen, solamente eso. Si las ideas no están acá, si no tienen una demostración concreta, no sobreviven. Entonces, lo que hay hoy, Javerim, más que diferencias ideológicas, que las hay, y ya vamos a hablar cuáles, a grandes rasgos, cuáles son las diferencias ideológicas entre los movimientos, pero lo que hay más que todo, Javerim, son diferencias institucionales. Institucionales. Yo voy a esta sinagoga porque X o Y.
Yo soy un rabino masortí, ¿por qué? Porque fui a esta escuela, porque pertenezco a esta organización rabínica, porque hablo más con estos rabinos que con los otros, porque pertenezco a estas instituciones reales, el Seminario Teológico Judío de Nueva York, la Asamblea Rabínica Latinoamericana, el Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Meir en Buenos Aires. Por tener conexiones con estas instituciones, esto es lo que a mí me pone en el mundo masortí, donde hay una gran diferencia ideológica. ¿Ok? Hoy en día, pertenecer a cualquiera de los movimientos es más parecido a ser hincha de un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol es una institución. Tienen una junta directiva, tienen un estadio, tienen escuelas donde les enseñan a los niños a jugar fútbol, tienen gente que les hace las camisetas, gente que compone las canciones para las barras, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gusta este equipo de fútbol. Entonces yo le voy al Perencejito y no le voy al Sporting fulanito. Y detrás de esto puede que haya una ideología, ¿cierto? Entonces, no, que mi equipo es el equipo de la élite, o mi equipo es el equipo del pueblo. Pero en el fondo, a veces es mucho más importante la lealtad institucional, ¿cierto? Que a veces la ideología. Y esto es donde estamos hoy con la división del pueblo judío. Javerim, decir que toda la gente que va a... O sea, es que los masortinos son Shomrei Mitzvot. En efecto, hay mucha gente que va a sinagogas masortí. Yo diría incluso una buena parte, sí, y en días cínicos diría una inmensa mayoría que no son Shomrei Mitzvot de una manera tradicional. Pero lo mismo podría decirse de la gente que va a sinagogas ortodoxas. Aquí en Oklahoma City hay 3 sinagogas. Hay una sinagoga reformista, hay una sinagoga conservadora y hay una sinagoga de Lubavitch, de Chabad. A las 3 sinagogas la mayoría de la gente va manejando. Hay gente, en al menos las 2 sinagogas que dicen ser halágicas y tradicionales, que viven cerca, arriendan un apartamento, caminan, no son una mayoría. Entonces la pregunta es, ¿la persona que maneja a una sinagoga ortodoxa es ortodoxa? Y la respuesta es institucionalmente sí. Ideológicamente no. O podría decir, es muy mal ortodoxo. La mayoría de los judíos somos malos judíos, de acuerdo a la definición de nuestras propias instituciones. Hay ciertos pequeños grupos, ¿cierto? Incluso, o sea, el rabino Yitz Greenberg, que es uno de los rabinos más importantes de Estados Unidos del siglo XX, tiene un dicho excelente. Dice, a mí no me importa de qué denominación sea usted mientras esté avergonzado de ella. ¿Okay? No me importa usted si es reformista, si es ortodoxo, si es conservador, mientras esté avergonzado de ella. ¿Por qué? Porque ninguna de nuestras instituciones, ya sea masortí, ortodoxa, reformista, cumple a carta cabal con nuestra ideología. Podemos decir que estamos tratando, pero la mayoría fallamos. No hay judíos institucionales y judíos ideológicos. Todos somos tanto institucionales como ideológicos. Porque si yo soy judío ideológico solamente, ¿eso cómo se llama? Eso se llama ser judío de Facebook. Y sabemos en qué acaba eso. Yo soy tan ortodoxo, sefardita, anusí del Facebook, y en Navidad salen con fotos ahí amacizándose a la prima. No, o sea, las verdaderas ideologías se miden en instituciones. Y las instituciones también cambian la ideología. Hay una simbiosis. ¿Ok? Entonces, hoy en día,
decir, o sea, yo estoy dispuesto a aceptar que toda la gente que va a una sinagoga conservadora son conservadores. Y la mayoría de ellos son malos judíos conservadores. Y lo mismo se la voy a chantar a la ortodoxia. O sea, la mayoría de las veces, algunos ortodoxos tratan de hacer lo que se llama la falacia del verdadero escocés. Entonces me dicen, es que ustedes no son Shomrei Shabbat. Ustedes manejan a la sinagoga. Yo no manejo la sinagoga, se ha dicho de paso, pero en su sinagoga tiene el parqueadero está lleno en Shabbat. Ojalá estuviera lleno. No está tan lleno. Yo le digo, pero pues en su sinagoga también. Hay gente que parquea como a 2 cuadras y caminan pues para que no los vean llegando en carro. Pero pues, ¿cuál es la diferencia? Dicen, es que los judíos conservadores no observan la halajá. Yo digo, y esta gente que está manejando a su sinagoga, es que esos no son ortodoxos. La falacia del true Scotsman, del verdadero escocés, es yo digo algo y cuando me contradicen, entonces yo reduzco el grupo, la categoría, a simplemente lo que yo... Los únicos judíos verdaderamente ortodoxos son los que son Shomrei Torah y Mitzvot 100%. Entonces estamos dejando por fuera el 90-95% de la gente que va a sinagogas ortodoxas. Entonces, ¿esta gente qué es? Mucha de esta gente no entraría a mi sinagoga. Mucha de la gente que va a Chabad no entrarían ni muertos a la sinagoga reformista. Algunos sí, a la sinagoga reformista, a mi sinagoga. ¿Por qué? Porque hay una mujer rabina, porque no hay mejitzá. Pero manejan en carro. O sea, esta gente son judíos ortodoxos institucionalmente, a pesar de no ser muy ideológicos. Hay gente que es mucho, o sea, dentro de cada comunidad hay gente más apegada a la ideología y hay gente menos apegada a la ideología. Esto es algo que nosotros debemos entender. ¿Ok? Entonces, las divisiones del pueblo judío hoy en día son más institucionales que ideológicas. Ahora sí, dentro de estas instituciones hay ciertos patrones ideológicos, pero yo creo que al final del día acaba siendo más lo que, o sea, la atracción institucional, la fuerza gravitatoria institucional acaba siendo mucho más fuerte que la fuerza gravitatoria ideológica. Yo, si se los digo, hay en mi sinagoga aquí gente que es más reformista, o sea, uno habla con ellos de teología y me dice, no, yo pienso que son cosas prácticamente reformistas. Entonces uno pregunta, ¿y usted por qué está aquí? Dice, porque esta es la sinagoga de mis papás, o porque aquí es donde me siento bien, o porque aquí es donde me dejan pagar poquito y allá me cobran mucho. O sea, las razones por las cuales una persona acaba en un lugar o en otro no son necesariamente ideológicas. Y con esto quiero traer como una nota al pie sobre este tema de institucionalidad e ideología. Y es que incluso dentro de estas instituciones hay una gran diversidad. O sea, Javerim, cada persona tiene, o sea, la ideología de cada uno de nosotros es única. Si ustedes son, o sea, a mí me causa mucha sospecha cuando la gente me dice, yo soy 100% esto. Yo soy 100% sefaradí. Sí, entonces va y uno viera el video de Facebook y ahí están con su sombrerote negro, que es polaco, y citando a Moshe Feinstein. 100%, como que no están 100%. Yo soy 100% mazortí, Raf, conviértame porque yo soy 100% mazortí. Eso no tiene sentido.
Tal cosa no tiene sentido, Javier, o sea, por eso es que es mucho más fácil y mucho más lógico definir esto institucionalmente, porque dentro de cada movimiento hay un espectro inmenso. Hay gente en el movimiento Masortí que no cuenta mujeres en el Minyan, que tienen mejitzot en sus sinagogas, que no reconocen mujeres rabinas. Colegas míos, pertenecemos a la misma organización rabínica. Y tenemos al otro lado del espectro gente pues que le reza la Shejinah y haciendo yoga y con la pata aquí detrás, con la guitarra y incienso. ¿Qué es lo que hace a estas dos personas, rabinos masortí o conservadores, que estudiaron en el mismo sitio, que están en el mismo sindicato? Y hay lo mismo en la ortodoxia. Cojan ustedes a alguien de la ortodoxia moderna norteamericana, o incluso de la ortodoxia moderna israelí, y un satmar, y métanlos en un cuarto y vuelva a la media hora y se están matando. Porque este es sionista y este no es sionista. Este cree en Das Teure y este no cree en Das Teure. Este cree que el mundo tiene 5.777 años de edad. Este cree que el mundo tiene 14 billones de años. Este cree en Darwin, este no cree en Darwin. Ambos son ortodoxos. Ok, esta cosa de que yo soy 100% ortodoxo, yo soy 100% masortí, 100% reformista, no tiene sentido porque la ideología, más que un canon, y en esto, Javerín, tenemos que abandonar aquellas personas que venimos de fuera del judaísmo, debemos de abandonar la noción doxológica que traemos especialmente del catolicismo. Creo un unum deum pater omnipotentes, o sea, el catolicismo tiene un credo, ta. Esto es lo que usted debe creer para ser un buen católico. Esa lista no existe para ninguna de las divisiones, ni para el reformismo, ni para el movimiento masortí, ni para la ortodoxia. La ortodoxia dice, ay, nosotros nos gusta el Rambam, pero ya si se acuerdan de las primeras clases, hacía 1 año y medio que comenzamos a estudiar, acuérdense que la mayoría de los judíos ortodoxos no son muy consistentes en su aplicación de los 13 principios del Rambam. Gente que le reza a santos, gente que le prende velita a los muertos, un montón de vainas, sefirot. Hasta dónde llegó el cuarto principio del Rambam. Entonces, no hay pureza ideológica. La pureza ideológica es para robots. La única forma en la cual yo puedo garantizar pureza ideológica es teniendo una institución tremendamente fuerte, y el judaísmo no es amigo de instituciones fuertes. Por eso es que no tenemos papas, porque somos un pueblo diaspórico, somos un pueblo que ha vivido localmente separados por miles y miles de kilómetros de otros judíos. Entonces creamos nuestras institucioncitas y dentro de cada institución hay un espacio ideológico. Entonces, las ideologías de los diferentes movimientos, más que una lista. Artículo 1. Todos los judíos masortí deben tener kipot de colorinches. Artículo 2. Todos creen en el matrimonio gay, etcétera, etcétera, etcétera. Más bien es una constelación, es un rango, y estos son todos: ortodoxia, reformismo, y hay Javerim también, hay diagramas de Venn, hay gente que está en la mitad, hay gente que es ortodoxa para unas cosas y masortí para otras, y reformista para otras. También hay también gente que está en el sitio donde el diagrama de Venn se traslapa entre los 3 y 4, porque también hay los reconstruccionistas y el movimiento de renovación y el secularismo. Entonces hay una serie y todos estamos en algún lugar del mapa, y lo que nos mantiene más o menos dentro de un lugar u otro es más bien lazos institucionales más que cuestiones ideológicas. Ok, con esto mi corta introducción de 1 hora. ¿Preguntas?
Ok. En Habaishan Lomed, no, el miedoso no aprende, pero están como miedosos. Ok, entonces vamos a comenzar con una pequeña explicación histórica. Esto ya lo cubrimos, no en detalle, en nuestro análisis del judaísmo del siglo XIX. Los tres movimientos, los tres grandes movimientos que existen hoy en día, o más, porque hay también, o sea, hay varios movimientos. La ultraortodoxia, los Nana Nachman, cada uno tiene como su propio espacio. En Estados Unidos hay tres. En otros sitios se reducen a dos. En otros sitios como Israel o como Nueva York hay 20 o 15 o 30, porque pues donde hay muchos judíos, pues hay la posibilidad también de crear esta diversidad. Todos y cada uno de los movimientos judíos, de los sectas, de las denominaciones, de los grupos ideológicos e institucionales que hay en el judaísmo, son diferentes respuestas a una pregunta. Y esta pregunta es la siguiente: ¿cómo debemos ser judíos en la época moderna? Es decir, todos y cada uno son una respuesta al problema de la modernidad. Particularmente al desafío que tenemos la inmensa mayoría de los judíos, con la excepción de un par de personas que viven en Irán y en Yemen y en China, de vivir en sociedades abiertas. Hasta Napoleón Bonaparte, desde el año 1803, la inmensa mayoría de los judíos, por no decir todos los judíos, vivían en sitios donde no tenían derechos individuales. Los judíos de Ámsterdam y de Londres eran una excepción, los judíos de Estados Unidos, pero la inmensa mayoría de los judíos vivían en sitios donde los judíos solo teníamos derechos como grupo y donde uno no podía, o sea, los judíos vivían literalmente en guetos. Vivían en el mismo barrio, todos mirándose encima el uno al otro, y por lo tanto existía un gran nivel de uniformidad. Porque yo cuando vivo en un gueto, pues yo para poder subsistir en el gueto, pues tengo que acomodarme a ciertas reglas sociales, religiosas, lingüísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Llega la modernidad y dice, vamos a abrir el gueto y usted puede vivir donde quiera, puede entrar a la universidad que pueda, puede elegir la profesión que se le dé la gana, puede votar, puede ejercer poder político, puede hacer lo que quiera. Eso es la modernidad. En las palabras del rabino Chaim Gershenson, uno de los rabinos más fascinantes del siglo XX, un teórico del sionismo y de la ortodoxia, a pesar de que vivió la mayoría de su vida en Nueva Jersey, lo que él llamaba Galut HaHofesh, el exilio de la libertad. Una paradoja, Galut HaHofesh. Y es que hoy en día los judíos tenemos tantas opciones, tenemos tanta libertad, que esto acaba de cierto modo siendo un exilio. Acaba siendo una desconexión, acaba poniendo barreras y distancia entre los judíos, a veces física, a veces ideológica, a veces religiosa. En los años 30, cuando Hitler estaba llegando al poder, mucha gente, y esto también pasó, cuando llegó Napoleón, recordemos, era un gran, el inventor prácticamente de la modernidad. Muchos rabinos
lo que hoy llamaríamos ultraortodoxos tradicionalistas de Europa, se oponían a Napoleón y apoyaban de la manera que podían al zar, el gran enemigo. ¿Por qué? Porque malo conocido mejor que bueno por conocer, y los rabinos con razón veían que Napoleón, que estas opciones, que esta libertad, que este gran poder del individuo iba a complicar las cosas. En los 30, cuando Hitler estaba llegando al poder, muchos rabinos le dijeron a su gente: mejor quedémonos en Polonia, no vayamos a Estados Unidos, no emigremos a lo que en ese momento era Palestina, en la Palestina británica, porque es mejor quedarnos como judíos creyentes en nuestro gueto que arriesgarnos a los riesgos de la modernidad. Y desafortunadamente esta fue una decisión con tremendas consecuencias para las personas que lo oyeron. La mayoría de ellos perecieron en los campos de exterminio. Pero de ese tamaño es la pregunta de la modernidad. De ese tamaño es la pregunta de la modernidad. Entonces, en términos generales, ¿cuáles son las tres grandes respuestas a la modernidad? La primera de ellas, en términos cronológicos. El primer movimiento no fue la ortodoxia, sino que fue la reforma. La reforma comienza principalmente en Alemania, en el siglo XIX, con rabinos ortodoxos. Todos los fundadores de la reforma tenían asmajá ortodoxa. Y la respuesta a la modernidad fue una respuesta de: hay que cambiar el judaísmo. Yo ahorita puedo ser ciudadano alemán, puedo ir a la universidad, puedo trabajar, puedo casarme con quien quiera, no tengo que vivir en el gueto. Por lo tanto, el judaísmo debe adaptarse estética, ideológicamente a la modernidad. ¿Ok? Ese es la opción de la reforma. Lo cual genera una reacción, que es lo que se llamaba, o lo que se comenzó a llamar por primera vez, ortodoxia. Y es rabinos en Alemania diciendo: no, es posible participar de la modernidad, es posible participar de la modernidad sin comprometer, sin exponer nuestros principios. Entonces, la observancia se vuelve algo privado. Los judíos comienzan a ir a la universidad, etcétera, 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 y hacen un inmenso esfuerzo para mantener espacios seguros en sus casas, en sus comunidades, donde pueden cumplir la mayor parte de las leyes posibles. No todas, o sea, la ortodoxia no es una continuación sin ningún tipo de cambio, sin ningún tipo de reforma. Sino una compartimentalización. Hay también un grupo de rabinos ortodoxos donde se hace un rechazo de la modernidad. En Hungría, o sea, había sitios donde la modernidad nunca llegó. O sea, los Shtetl de Polonia, esa gente vivía en la Edad Media.
el tren les pasaba como a 500 kilómetros, o sea, ahí la modernidad nunca llegó, entonces esta pregunta nunca apareció. Pero en otros sitios, como en Hungría, donde los rabinos como que veían la modernidad de lejitos y dijeron, no gracias, no gracias, por eso no vamos a enseñar ni alemán, ni ruso, ni inglés en nuestros colegios, vamos a cerrarnos, vamos a rechazar a la modernidad. Pero eso no es una continuación, ¿cierto? Sin una continuación perfecta de lo que venía atrás, sino que de cierto modo requiere toda una serie de reformas. Esto es lo que hoy en día se llama la ultraortodoxia o el movimiento jaredí. Que es algo que, al igual que la reforma y al igual que la ortodoxia, al igual que el movimiento masortí, está en constante evolución. Miren ustedes fotos del cótel de los 70s. De los 70s. Y van a ver señoras jaredí, 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 con una faldita, o sea, modesta, pero no pues una falda pues hasta el piso, como se visten hoy en día. Miren las fotos de Haya Mushka Schneerson, la esposa del Rebbe Lubavitch de bendita memoria. Vestida modestamente, pero uno no le identificaría, esa mujer es jaredí, pues con la pañoleta y la cosa. La ultraortodoxia, en su esfuerzo de mantener a raya la modernidad, también ha tenido que adaptarse. En muchos casos prohibiendo cosas que antes estaban permitidas. O en otros casos haciendo un uso inteligente o extraño de la tecnología. O sea, para mí es el colmo de la ironía que la mejor página web sobre judaísmo que hay es la página de Chabad. La página no solo más visitada, sino más rica, con mejor contenido. En cantidad y en calidad. Chabad, un movimiento ultra ortodoxo con una relación muy ambigua con la modernidad, pero en algún momento el Rebbe decidió, vamos a invertir en medios de comunicación, en televisión, en radio, en etcétera, 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 etcétera. Entonces no es un rechazo también completo de la modernidad, es un rechazo de algunas cosas de la modernidad, pero ¿quién decide qué cosas se rechazan y qué cosas no se rechazan? Es algo que está en constante cambio, en constante evolución. ¿Ok? Y el último movimiento en formarse es el movimiento masortí, conservador, llamado por algunas personas el movimiento histórico positivo, que verdaderamente, o sea, hay mucha gente que dice que comienza en Alemania con un grupo de rabinos ortodoxos abiertos a reformas, pero para mí esto no está. El movimiento conservador nace en los Estados Unidos. Nace en los Estados Unidos y ha sido desde su nacimiento un movimiento esquizofrénico, al cual quiero muchísimo, pero es esquizofrénico. Esquizofrénico en el sentido de que, por un lado, el movimiento masortí desde sus inicios invirtió una increíble cantidad de energía en producir estudios académicos. Era el judaísmo de los profesores, de las universidades, de los scholars, del tipo metido lleno de manuscritos, ¿cierto? Estudiando pues la historia de las fuentes, estudiando desde una perspectiva académica. Y por el otro lado, fue un movimiento que en los Estados Unidos aparece en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, como una forma de ser un judío
tradicional, es decir, un judío apegado a la tradición, pero ser un buen judío gringo. Es decir, vivir en una comunidad, en un sitio donde hay valores democráticos, valores igualitarios, ¿cierto? Donde yo no puedo tener pues estas ideas, estas nociones de conflicto con los Goyim, porque los Goyim son mis vecinos, son mis compatriotas americanos. Oh, beautiful for spacious guys. Entonces, esta esquizofrenia ha creado un movimiento centrista muy amplio, muy amplio, que tiene un pie en el ala tradicional de la reforma y hasta hace poco, incluso hoy en día, tiene un pie en el ala izquierda de la ortodoxia y al menos en los Estados Unidos sirve como como un conducto. O sea, es el tejido conductivo. Son los ligamentos que mantienen la comunidad norteamericana, que hay mucha gente secular, hay mucha gente reformista, hay una minoría ortodoxa, pero lo que permite de cierto modo que haya una comunicación institucional es un movimiento centrista que puede hablar con los reformistas y puede hablar con los ortodoxos y puede de cierto modo mediar. Esa ha sido la historia del movimiento Masortí, que ha sido llevado a diferentes partes del mundo de maneras diferentes. Argentina lo llevó Marshall Mayer, de bendita memoria, que era un Hasid de Heschel. Entonces, un judaísmo muy dedicado al activismo social, con una estética sinagogal particular, muy musical, mientras que el movimiento Masortí en Inglaterra, por ejemplo, nace cuando la ortodoxia excomulga, pone en jerem a Louis Jacobs, que era uno de los grandes rabinos de Inglaterra, por publicar teorías de crítica bíblica, es decir, tal vez, o sea, esta noción de que el texto bíblico lo escribió todo Moshe no es algo, no es algo que podamos mantener hoy en día. Y por supuesto lo sacan y el movimiento Masortí se coaliciona alrededor de él. El movimiento Masortí en Israel es fundado por argentinos y gringos que se mudan. O sea, en cada parte es es un bicho diferente. Como la reforma en Alemania es muy diferente a la reforma en Estados Unidos. O la ortodoxia en Israel no es lo mismo que la ortodoxia en México. ¿Ok? Hay variedades locales. Cada sitio tiene su propia dinámica. ¿Por qué? Porque la modernidad, Javerim, es diferente en todos los lugares. No es lo mismo ser un hombre moderno en Nueva York que ser un hombre moderno en Bogotá. La cantidad de derechos, la cantidad de movilidad social, la cantidad de valores democráticos que tiene uno, es diferente. Por lo tanto, el judaísmo que se va a nutrir y a crear en cada uno de estos sitios va a ser diferente y nutrido de diferentes fuentes. Entonces, esto es en reglas generales. Y me alegra mucho la pregunta que hace Arie, porque aquí, entonces, nunca falta la persona. Los sefaradí nunca tuvimos esta división. Es cierto. ¿Por qué? Porque hasta muy recientemente la mayoría de las personas, y recordemos, Abraham, el mote sefaradí es un invento de los israelíes. Hay marroquíes, hay iraquíes, hay yemenitas, hay iraníes, hay sirios, hay turcos, hay romaniotes, hay italianos, hay españoles portugueses. Todas estas tradiciones son diferentes. ¿Qué pasó? Llegan a Israel y sefaradí. Ok, entonces, primero que todo,
bajémosle el volumen a que existe algo sefaradí. Lo sefaradí también es institucional. Ah, ¿qué pasó? ¿Y de dónde es institucional? De Israel. Porque es muy caro tener el gran rabino marroquí, es muy caro tener el gran rabino iraní, el gran rabino turco, el gran rabino polaco, el gran rabino lituano, el gran rabino de los hasidim polacos, el gran rabino de los mitnagdim polacos. Entonces, cuando llegaron, bueno, esta gente es medio árabe y entonces todos van a ser sefaradim y esta gente son blanquitos y esta gente van a ser ashkenazim. Y sí hay cosas comunes ideológicamente. Estos van con el Ramá y estos no van con el Ramá. Pero la intensidad con la que este término ha sido adoptado y hoy la gente se va a los puños porque ellos son sefaradís y estos son ashkis y tedescos, es algo relativamente reciente y es una cosa institucional impuesta desde afuera. ¿Ok? El judaísmo en el norte de África, el judaísmo de las comunidades española-portuguesas en Ámsterdam, en Londres, era un judaísmo único, único, tradicional en algunos aspectos, muy liberal en otros, que hoy en día no cabría en ninguna de estas cajas. Les doy un ejemplo. Es un ejemplo que es importante para esta comunidad de Torah que estudia conmigo. Selijot por la noche. A través de al menos 200, 300 años, la comunidad española portuguesa había hecho Selijot en la noche, como lo hacemos aquí en Koltuf Sefarad, a las 8 de la noche, 9 de la noche. La gente decía Arbit, luego hacían Selijot. ¿Por qué? Porque esta gente no era cabalista. Les pregunto, Javerín, ¿cuántas sinagogas españolas portuguesas hacen Selijot hoy en día en la noche? La respuesta es 2. Nueva York y Filadelfia. En Londres, en Ámsterdam, llegó el Rabo Badia, muy importante, dijo, no me gusta, esto va en contra de la Kabbalah. ¿Y qué hicieron? Sí, señor. Entonces, sí, hace 100 años, absolutamente de acuerdo. No había ni reforma, ni ortodoxia, ni ultraortodoxia, ni masortí, ni nada. Cada comunidad tenía su propio judaísmo. El judaísmo de Marruecos tenía unos rabinos tremendamente progresistas. El rabino Yosef Mesas decía, por ejemplo, que hoy en día una mujer casada que no se tapa el cabello, no es tan grave. Los rabinos, o sea, cosas que hoy en día dentro de la ortodoxia nadie haría. ¿Qué pasó? Javerim, el judaísmo de estas comunidades desapareció o está desapareciendo, está en vía de extinción. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente se mudó a Israel o se mudó a Estados Unidos, donde los marcos de referencia institucionales, no ideológicos, institucionales, están definidos por estas divisiones. ¿Y qué acaba pasando? Que cuando la gente entonces llega aquí, pues, ¿cuál es la persona que se parece más a mí? A estos, entonces acabo yo metiéndome en el marco institucional y eventualmente esto acaba afectando la ideología. Es muy triste que en efecto hoy en día no hayan muchos representantes del judaísmo sefaradí tradicional para el cual estas divisiones no era importante. Pero pensar que eso todavía existe de manera extendida es una fantasía.
es otra forma de decir, esos Ashkenazim, nosotros somos unidad. Y les doy un contraejemplo dolorosísimo para mí. Yo he tenido la oportunidad de compartir con rabinos que yo soy sefaradí, yo no veo ortodoxo, yo no veo reformista, yo no veo nada de eso. Y luego, bueno, usted sabe que yo soy Shomrei Mitzvot. O sea, que es una persona seria en mi observancia, en mi estudio, que soy Shomer Shabbat. ¿Usted aceptaría un converso mío? O sea, si estas cosas no existen, si estas categorías no tienen validez, entonces usted debería decir, pues el rabino Juan, a pesar de que estudió en la yeshiva X o Y o C, pues lo veo que es una persona que cumple la Torah de una manera similar a la mía. Y la respuesta hasta ahora ha sido no. O mira, yo claro que los recibo como judíos, que es algo que yo, acepto con gracia y con gratitud, porque me da alguna esperanza de que hay posibilidad de unión en el pueblo judío, pero no puedo políticamente recibirlos. Entonces eso a mí me demuestra de una manera muy triste que hoy en día la mayoría de la gente que dice ser sefaradí cae institucionalmente dentro de un ámbito ortodoxo. Y eso está bien, porque sí, el judaísmo sefaradí pues es más tirando a la ortodoxia, aunque hay cosas, o sea, Javerim, el primer decano de JTS, de la yeshiva donde yo me gradué, fue el rabino Sábato Moraes. Mi yeshiva fue fundada por la Congregación Española Portuguesa de Nueva York. Hay aspectos del judaísmo masortí en su ADN cultural que son tradicionalmente sefaradís. Vayan hoy ustedes a una yeshiva sefaradí en Montreal, en Brooklyn. ¿Qué van a ver? ¿Cómo están vestidos los bajurim? ¿Están vestidos de manera sefaradí? No, están vestidos de blanco y negro con un sombrero, una fedora. O sea, hablemos tajles, hablemos a calzón quitado, cara a cara. Esta cuestión de que los sefaradí no tuvieron división era cierta. Hoy en día esto simplemente es una herramienta retórica para decir, es que los Ashkenazim. Pero los grandes rabinos del mundo sefaradí hoy en día están comprometidos de una manera no solo cabal, sino en muchos casos retrógrada con la institucionalidad ortodoxa. ¿Por qué es que mis conversos de Venezuela tuvieron tanto problema en hacer aliyá? Por culpa de un rabino de Shas, sefaradí. Gente que supuestamente no ve diferencias, claro que las ven. Hay diferencias institucionales. Hoy en día, la voz cantante institucionalmente en el mundo judío es Israel y Estados Unidos. Y estas dos sociedades judías están profundamente fragmentadas, más o menos de acuerdo a estas instituciones. Hay también, en Israel tenemos el fenómeno de la Giloniut, es decir, de los judíos que no son nada, que son seculares, que es un bicho muy raro, porque como ustedes, si conocen algunos israelíes, para la mayoría de los israelíes, la sinagoga a la que no van es ultraortodoxa. Es decir, la mayoría de los israelíes, a pesar de que no son observantes, de que no son tradicionales, admiten o creen que la forma auténtica de practicar la religión judía es la ortodoxa, y entre más insular y entre más o sea, entre más exótica y más distante sea de las maneras en que viven, mucho más auténtica. Lo cual a mí me parece un acto de suicidio cultural. Pero pues yo no soy israelí
y no voy a convencer a mis hermanos y hermanas en Eretz Israel del error de sus. Eso le corresponde a los rabinos de Eretz Israel. ¿Ok? Rápidamente, ¿cuáles son las grandes diferencias a nivel, no tanto de ideología, porque ya hablamos que ideológicamente hay un espectro de si las mujeres son rabinas o no son rabinas, de si los gays, mejitza o no mejitza. Vamos a hablar de una diferencia muy importante, que en mi opinión es, al menos halágicamente, la división más importante entre estos tres movimientos. Y es, ¿qué es obligatorio? ¿Qué es obligatorio? Para la reforma, la reforma está comprometida con lo que ellos llaman monoteísmo ético. Los reformistas creen en un Dios, el Dios de Israel, Hashem, y creen que lo que es obligatorio para un buen judío reformista son las leyes éticas de la Torá. No matar, no robar, alimentar al pobre, cuidar al desposeído. ¿Ok? La ética. Ese es el centro y el corazón y es lo que hoy en día es la obligación de un judío reformista. ¿Qué es opcional? Entonces aquí tenemos, arriba tenemos lo obligatorio. Y acá abajo tenemos lo opcional. ¿Qué es lo opcional? Lo opcional es las mitzvot rituales. Tefilín, kashrut. O sea, un rabino reformista no le va a decir a usted, ¿usted quiere guardar kasher? No, no lo haga. Le va a decir, ¿quiere hacerlo? Lo ve como un ritual que va a enriquecer su espiritualidad, su conexión con Dios. Lléguele. No lo quiere hacer, no es obligatorio. Porque para la reforma, el centro, el corazón y el fin de la Torá, y en esto no es, o sea, y esto no, los reformistas no es que se lo hayan inventado, Javerín. Aquí hay precedentes muy fuertes, especialmente en la Biblia, pero también en la literatura rabínica. Si ustedes han escuchado mis clases de Parashá, en esto yo no soy 100% reformista, pero diría que soy 20% reformista. Para mí hay una clara jerarquía de mitzvot y las mitzvot éticas están por encima de las mitzvot rituales. Trato de observar las dos, por eso no soy reformista. Yo no pienso que son completamente opcionales, pero ¿qué es lo que dicen la inmensa mayoría de los profetas? ¿Qué es esta cosa de los sacrificios? Estoy aburrido de que me traigan sacrificios y vacas y mulas y cabras y ovejas. Lo que quiero es que se comporten bien, que alimenten a la viuda, al huérfano. Eso está en Isaías, en Miqueas, en Nahum, en Habacuc, en Zacarías. Todos los profetas tienen la misma, como decimos en Colombia, cantaleta. Lo más importante son las mitzvot éticas. La reforma toma esto y lo vuelve ideología. Esa es su fuente. ¿Ok? El movimiento Masortí o conservador dice, ahora, de nuevo, estoy diciendo, esto es lo que es la ideología. De ahí a la práctica, o sea, la mayoría de los judíos conservadores que van a la sinagoga conservadora son malos judíos conservadores. Incluso muchos rabinos, y todos somos transgresores. ¿Ok?
Lo importante, como dice Yitz Greenberg, es que estemos avergonzados de ello y estemos tratando de mejorar. Como el rabino más inteligente que conozco, que es mi señora, tiene un dicho hermosísimo, que quiero hacer calcomanías, quiero hacer bumper stickers. Dice, Judaism is not for good people, it's good for people. El judaísmo no es para gente buena, no es para gente perfecta, no es para gente 100%. El judaísmo es bueno para la gente. Mientras usted esté mejorando, vamos bien. De acuerdo al judaísmo masortí, ¿qué es lo obligatorio? Las leyes éticas y las leyes rituales. Énfasis aquí en leyes. Leyes. Mitzvah de Oraita, mitzvah de Rabanán. ¿Qué es lo que define la ley? El Talmud y los Rishonim. ¿Ok? ¿Qué es lo opcional? Muchos minhagim. Los minhagim no tienen para el judaísmo masortí el mismo peso que las leyes. Entonces hay muchos minhagim que pueden ser cancelados. Muchas costumbres que pueden ser canceladas. Por eso es que ustedes jamás de los jamases me van a ver vestido con un sombrero negro y de blanco y negro, porque pienso que es ridículo. No solo es ridículo, sino que va en contra, o sea, para mí, por donde vivo yo, va en contra de la noción que trata de defender, que es newt, que es modestia. Si yo me he visto de esto, entonces me estoy poniendo un disfraz. Y no estoy siendo modesto, estoy llamando la atención sobre mí. Mírenme, soy judío, mírenme, soy judío. Uno por allá en Tangamandapio, vestido del Rebbe de Lubavitch, está llamando mucha atención sobre sí. No está cumpliendo la misma, en efecto está violando la misma, porque entonces todo el mundo, uy, Sadik, venga, explique. En líneas generales, ideológicamente, si esto es verdaderamente 100% con la realidad, no lo es. El judaísmo masortí dice o trata o aspira a poder cumplir las leyes éticas y las leyes rituales, mientras sean leyes, mientras que está abierto a modificar muchas cosas que son tradiciones. ¿Ok? Entonces, cuando yo creé el app del Sidur para principiantes del Android, que es un Sidur cortito, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy violando alguna ley? No. Estoy yendo a las leyes y diciendo, bueno, ¿qué es obligatorio y qué es opcional? Todos estos salmos, todos estos poemas son opcionales, para afuera. Esta gente necesita poder rezar en 15, 20 minutos para poder ir a trabajar. Esta gente está apenas comenzando a rezar, ya luego podrán clavarse todo el Birkat Shlomo si quieren, pero en este momento solo pueden hacer 15 páginas. Entonces, que esas 15 páginas sean lo obligatorio y no lo opcional. En eso, en la creación de ese Sidur, en mi opinión, yo estoy actuando no solo completamente, sino paradigmáticamente como un rabino masorti. ¿Ok? Y la ortodoxia, de nuevo, aquí no quiero simplificar, porque la ortodoxia es posiblemente el grupo más diverso que existe dentro del judaísmo. Mucho más diverso que la Reforma, mucho más diverso que el movimiento conservador, que es profundamente, es un espectro amplísimo. La ortodoxia es un espectro increíblemente amplio de gente, en muchos casos, muy dedicada, comunidades tremendamente intensas, pero muy pequeñas. Que en mi opinión es la única forma en la que yo puedo mantener un judaísmo de esa intensidad, es creando pequeños guetos. ¿Ok? La ortodoxia dice que las leyes éticas
y las leyes rituales. E igualmente, la mayoría de los minhagim son obligatorios. Minhag Israel Tinhu. Una tradición del pueblo judío es ley. Ese es un dicho central de la ultraortodoxia. Por eso es que se visten como se visten. A pesar, y aquí pues sube la mano el Godínez, Canzón, historiador, el sombrero negro que se ponen los Hasidim es como, tiene como 80 años. El sombrero, la fedora tiene 80 años. O sea, la gente hoy cree que se está vistiendo como sus ancestros y no es... Algunos grupos hasídicos en esto sí son mucho más exitosos, los que se ponen pues el Streimel de piel de Marta y las medias de virrey. Eso, posiblemente así se vestían sus rebes hace 300, 400 años, pero así no se vestía Moshe Rabbeinu. ¿Ok? Cada grupo tiene de dónde agarrarse. La reforma, como dije, se nutre fuertemente de una tradición profética. El movimiento masortí se nutre fuertemente de una tradición talmúdica, donde los rabinos de cierto modo a veces se abogaban el derecho de cancelar cosas que ya no servían. Y la ortodoxia se basa en partes místicas y en grupos pietistas, donde preservar la forma de vida, del Rebbe, preservar el ejemplo, tiene un gran valor. Y eso también aparece en el Talmud. Hay gente que iba y aprendía a comer como su maestro. Hay una sugiot un tanto para mayores de edad, donde incluso el estudiante se esconde debajo de la cama del Rebbe, del maestro, para ver cómo es que el maestro funciona en ese nivel. Y por supuesto, pues lo sacan. ¿Usted qué está haciendo? No, estoy viendo cómo todo lo que usted hace es Torah, mi maestro. Varios ejemplos en el Talmud. O sea, eso se nutre de ahí. Las tres vertientes funcionalmente tienen de dónde agarrarse judaicamente. Y con esto termino. Vamos a ponerle un moñito y terminamos. ¿Cuál tiene la razón? Y la respuesta es: las tres tienen la razón. ¿Cuáles son necesarias? Las 3, las 4, las 5, las 12, las 20 formas de judaísmo que hay hoy en día. Todas son necesarias. Todas enriquecen al judaísmo y todas son, o sea, provienen de un sitio de profunda autenticidad. Hay gente que necesita que su rabino sea un viejito de barba blanca, de peyot, de 90,000 años, que le cite el Zohar y que no vea a las mujeres. Eso es lo que necesitan para acercarse a Dios. Baruch Hashem, existen viejitos de 8,000 años de barba blanca que citan el Zohar. Hay gente que porque vive en los Estados Unidos o porque viven en sitios donde hay valores muy liberales, no le van a parar bolas al viejito de barba blanca que cita el Zohar. Y necesitan una rabina que le cite a Kanye West y al Talmud. Y les haga yoga y les haga de esto. Y esa es la forma en que esta gente se va a conectar. Baruch Hashem por las rabinas con guitarra que hacen yoga y que citan a Kanye West y al Talmud.
porque sin eso, esta gente no tendría. Los judíos vivimos en prácticamente todos los países del mundo. Vivimos en todas las culturas. Estamos expuestos a todas las ideas importantes del mundo de hoy. Esto va a generar una diversidad dentro del mundo judío y las respuestas a esta diversidad son, en mi opinión, todas válidas. Punto y aparte. Yo estoy absolutamente seguro que en 200 años muchas de estas formas no van a existir. O sea, llega, si no nos hemos tirado el mundo y no lo hemos destrozado, si viene Doctor Who y me monto en el TARDIS y vamos 200 años en el futuro a Jerusalén, vamos a ver el cótel, ¿qué veo? Estoy absolutamente seguro que varios de estos muchos movimientos que hoy en día van a haber desaparecido, van a haber mutado, van a haber ¿cuál es el problema? Que yo no soy profeta y yo no sé cuál es el que va a desaparecer. A mí muchos amigos ortodoxos me dicen, usted sabe que, o sea, el movimiento Masorti ha fracasado, mire los números, está decayendo, y es cierto, el movimiento conservador se está encogiendo. Usted que es observante, véngase para allá, véngase para acá, la ortodoxia va a ser el futuro del judaísmo. Yo digo, yo no sé. Y más importante, yo tengo que ser fiel a mis principios. Yo, el sitio donde me siento institucional e ideológicamente más a gusto es donde estoy. E incluso si el doctor Who me llevara al futuro y me dijera, Rav Juan, mire que en el año 2050 ya no queda nada. Todas las yeshivot conservadoras han cerrado, las sinagogas se volvieron reformistas, algunas se volvieron ortodoxas, eso desapareció. Con seguridad, o sea, tengo absolutamente que ese es el futuro. Yo tengo que seguir mi conciencia. ¿Por qué? Porque yo confío en Dios y confío en mi conciencia. Y yo trato de hacer lo mejor que pueda para mi creador y para mi pueblo. Y para mí, de acuerdo a mi forma de ver el mundo, eso está aquí. Estoy absolutamente seguro que hay otros judíos para los cuales eso está aquí. Y otros tantos que está aquí. Y otros tantos que está aquí. Y acá, y acá, y acá. Y en sitios que no nos hemos inventado todavía. Porque hay inmensa diversidad dentro del pueblo. Y no sabemos cuál es el judaísmo que vamos a necesitar. No sabemos cuáles son los desafíos del futuro. El triunfalismo del judaísmo en general y el triunfalismo de cada secta es algo peligrosísimo. Yo no sé qué judaísmo vamos a necesitar en 50 años. Por lo tanto, para mí es no solo porque yo soy un pluralista, es mi ideología, yo soy pluralista, sino también desde un punto de vista práctico, para mí es muy conveniente, si quiero que el judaísmo sobreviva, mantener todas estas opciones vivas. Al comienzo de esta clase hablamos de evolución, que el judaísmo evoluciona. ¿Cuál es la especie que tiene más chance de sobrevivir? De acuerdo a Darwin. Yo creo en Darwin. Aquí ya voy a tener dislikes.
Es la más adaptable, y eso se manifiesta ¿en qué manera? En la especie con la mayor diversidad de mutaciones. No es la que más se reproduce. No es la que más se reproduce, porque si yo tengo, por ejemplo, una, una especie tremendamente fértil, con billones y billones y billones y billones de individuos, y llega una gripe y se los lleva a todos porque todos son igualitos, todos tienen el mismo gen que los vuelve susceptibles a esta gripe. Los más adaptables al medio, y eso cómo se manifiesta, no a nivel del individuo, sino a nivel de la especie, en una especie que tiene mucha diversidad. Esa es la especie que sobrevive. Porque entonces tenemos el pájaro con el pico, ¿cierto? Cuando se daña, cuando se acaban las flores que comen los pájaros que tienen el pico largo, entonces hay otra especie del mismo pájaro que tiene el pico más cortito y puede picar de las flores que quedan. Chas veshalom ben beno shel chas veshalom Rahmana litzlan. Dios no lo quiera. Pongamos un ejemplo. Se acaba Israel. Rahmana litzlan. ¿Cómo afectaría eso al judaísmo? Todavía nosotros no tenemos distancia suficiente de la Shoah para ver cómo la Shoah cambió al judaísmo, porque lo cambió. Todo esto, todos estos tres grupos y todos los que hay son respuestas no solo a la modernidad, sino al desafío particular de la modernidad que presenta el holocausto nazi. Otro ejemplo, llegan los aliens. Hay vidas en otros planetas y ¡buu! Aterrizan. ¿Cuál es el judaísmo que va a poder? Eso va a ser, o sea, si sucede. El rabino Juan se enloqueció. Es una cosa hipotética. Llegan los aliens. Y son aliens chéveres. Son aliens paz y amor. Dicen, no, miren, el universo verdaderamente funciona así, así es que manejamos la cuarta dimensión, viaje por el tiempo. ¿Qué judaísmo es el que va a sobrevivir? El judaísmo que dice que el mundo tiene 5.777 años. Lo dudo. Por otro lado, ¿qué pasa si políticos de pelo anaranjado y políticos que les gusta andar descamisados en caballos hacen una guerra inmensa y deshacen a la OTAN y se arma un zaperoco y la tercera guerra mundial y a duras penas sobrevivimos y se acaba el internet y se acaban las universidades y se acaba todo y volvemos a la Edad Media? ¿Cuál es el judaísmo que va a sobrevivir? El judaísmo progre, paz y amor, chévere, de compromiso social de la reforma. No, porque eso solo puede existir en sociedades libres. Si nosotros volvemos a un sistema tiránico, va a sobrevivir un judaísmo, y esto no es un insulto, medieval, de autoridad, de grandes narrativas, de certezas. No sabemos cuál es el judaísmo que vamos a necesitar. No sabemos cuál es el judaísmo que nos sirve si llegan los aliens, si descubrimos puertas dimensionales, si hay un holocausto nuclear, si hay una tercera guerra mundial, si comenzamos a hacer, si pasa lo que dice Kurzweil de que comenzamos a interactuar con la tecnología de una manera que nos vuelve más que humanos. Eso ya lo está hablando mucha gente. ¿Qué judaísmo sobrevive? Si sobrevive judaísmo, ¿cuál es el que vamos a necesitar? Por eso yo, no solo como pluralista de una manera ideológica, sino también desde una perspectiva puramente práctica, me interesa que haya diversidad judía, porque yo quiero que el judaísmo sobreviva. Y como persona que ha estudiado la historia del pueblo de Israel y que, de cierto modo, viéndola en retrospectiva, ok, sí, imaginen que yo hubiera sido un saduceo. Ok, lástima por mí, mi judaísmo no sobrevivió, pero ¿qué sobrevivió? El judaísmo.
Entonces, si en 100 años no hay judaísmo conservador, no hay judaísmo masortí, a mí no me importa. Primero que todo, porque va a estar muerto. Segundo, porque seguí mi conciencia. Y tercero, porque pues al menos como individuo y como yehudí traté de fomentar todas las formas de judaísmo. Y alguna de estas, ya sea la mía o la otra, o la que dejé vivir o la que no fastidié, es la que le va a permitir a mis hijos y a mis nietos y a mis bisnietos y a mis chosnos ser judíos. Así no sea la mía. Y con esto, Javerim, llegamos a un pequeño hiato. Las clases vuelven en un mes. Tengan un mes de Adar, Mishenichnas Adar, Marbim Lesimcha. Tengan un Adar lleno de alegría, un Purim significativo y nos estamos viendo. Para Kol Tuv Sefarad se despide el rabino Juan Mejía. Shalom.